La calidad del agua de OCE ha sido puesta en tela de juicio a raíz de los problemas de contaminación que acaban de afectar a la laguna del Sauce, pero antes también por lo ocurrido hace un par de años en la cuenca del río Santa Lucía. El ingeniero agrónomo Daniel Panario viene advirtiendo sobre estos riesgos desde la década del 90 y ha denunciado varias veces que falta voluntad política para abordar problemas como los que ahora aparecen. ¿Cómo observa él la actitud del nuevo gobierno? En fin, hay varias preguntas que vale la pena formularle y por eso lo hemos invitado. Estamos con el propio ingeniero Panario, que es profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales. Ingeniero Panario, buen día. Buen día, Emiliano. Estaba mirando hace unos días declaraciones del fiscal Enrique Viana. Él ha sostenido que los problemas con el agua de OCE se producen por una cadena de omisiones. El Estado se asocia a privados que contaminan y no ejerce controles ni impone límites. El Poder Judicial no interviene y los jueces no hacen lo que deben hacer. Y los ciudadanos no ejercen su ciudadanía y esperan que alguien les resuelva el problema. ¿Qué dice usted sobre ese paquete? Bueno, en general coincido bastante con el fiscal Viana, ¿verdad? Digamos que no es exactamente la situación actual, por lo menos a nivel de las declaraciones públicas. Es decir, el tema fue puesto en la agenda política ya por el propio presidente de la República, ¿no? Más allá de lo que piense las personas en relación al señor presidente, no cabe duda de su ejecutividad. Por lo tanto, yo entiendo de que estamos entrando en una nueva etapa en relación al problema, ¿no? Pero efectivamente, digamos, la historia anterior es muy parecida a lo que dice el fiscal Viana. Yo creo con todo de que la gente se ha movido, ¿no? Es decir, está preocupada, hay, digamos, la opinión pública, este tema está en primer plano, y yo creo que parte del, digamos, que esté puesto en primer plano en la agenda política es la preocupación de la gente. O sea, yo no creo que la gente se haya quedado pensando, bueno, a ver, que alguien resuelva el problema. Están los comités de cuencas, en los comités de cuencas hay participación de la sociedad civil, digamos, muy claramente. Lo que es cierto que hasta este momento a los comités de cuencas no se le estaba dando ninguna importancia en relación a las cosas que se decían o que se planteaban, porque digamos que no es vinculante la opinión. Ese es un error que tuvo, digamos, el plebiscito del agua, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, frente a las situaciones que se empiezan a dar, la opinión de los comités de cuenca da la impresión que van a tener repercusión. Hace 2 años el agua de las canillas de Montevideo tuvo gusto y olor desagradables. Eso fue lo que generó una gran preocupación por los problemas de la contaminación del río Santa Lucía. Ahí estalló el tema del río Santa Lucía, pese a que ya se había hablado, por ejemplo, con declaraciones suyas y otros técnicos en el tiempo previo. Ahora está en el tapete el caso de la laguna del Sauce. ¿Hay alguna otra cuenca que usted ponga en alerta en el corto plazo? Yo diría que están prácticamente todos los lugares a donde se están tomando agua superficial, digamos, ¿no? Y que hay embalses, todos tienen problemas. ¿Todos? Prácticamente. O sea, digamos, por ejemplo, todas las lagunas costeras, varias de las cuales se utilizan para sacar agua potable, doy el ejemplo de Laguna Rocha, están con problemas serios. Laguna Castillo está con problemas serios. Los lagos del Rincón del Bonete, Palmar, Baigorria, sobre todo Palmar, es un desastre absoluto desde el punto de vista de su estado en relación a las cianobacterias. El río Uruguay está permanentemente así. El río de la Plata, digamos, este verano, digamos, hubo que crear, en parte por iniciativa mía en Canelones, la bandera roja con una cruz verde, para avisarle a los bañistas de que si bien las condiciones atmosféricas eran correctas, no se podían bañar algunos días por la presencia de las, digamos, el microcistis o, en fin, alguna de estas cianobacterias. Ajá. Claro, usted, sí, está bien, usted pone el acento en una novedad, un nuevo tipo de bandera, un nuevo tipo de prohibición de bañarse, no ya por el viento, no ya por el oleaje, no ya, sino
por el estado del agua misma por dentro, ¿no? Efectivamente. Una última pregunta para venir luego al asunto de fondo. Usted dice que el agua de OCE no es confiable desde hace 15 años. Y además remarca que ha venido alertando sobre estas situaciones desde 1990. Así es. Entonces, ¿se puede decir que estos problemas en realidad no tienen su origen en el boom agroindustrial? Bueno, empezaron antes, no tengo ninguna duda. La primera floración de algas de este tipo, oceanobacterias, la presencié cuando estaba trabajando en Salto Grande, cuando se estaba construyendo la represa, ¿no? Quiere decir que estos problemas vienen de larga data. Lo que se ha incrementado es su frecuencia e intensidad. Ajá. ¿Cuáles son las causas entonces? ¿Podemos hacer un repaso? Bueno, las causas son muy diversas y han ido cambiando con el tiempo, porque en algún momento el tema del saneamiento de los pueblos del interior o de las ciudades del interior era un tema crucial. La OCE ha venido generando plantas de tratamiento terciario en una cantidad enorme de centros poblados. Pero entonces por ese lado se empieza a prevenir, pero por el otro lado empieza el boom del desarrollo de la agricultura en todo el territorio y el aumento del área ocupada por cultivos en función de nuevas tecnologías, con lo cual mientras se previenen por un lado con ciertas inversiones, se deteriora por otro. Y además yo lo que quiero remarcar es que acá hay un problema que es un problema casi yo diría de mentalidad de la dirigencia técnica en relación a esta temática. Durante muchos años lo importante era la cantidad de agua, ¿no? Y ¿cómo que era lo importante la cantidad de agua? Claro, es decir, cuando no teníamos problemas serios de calidad, la importancia era la cantidad para darle agua potable cada vez a una población mayor. Ajá. Y con eso Uruguay llegó al récord de prácticamente tener el 90 y tantos % de la población conectada a cañerías, digamos, donde proviene agua potable. Ahora, cuando el tema era cantidad, bueno, se apostó a las vías superficiales, es decir, a ríos, arroyos, embalses, etcétera, y se fue abandonando también lo que se usaba como agua subterránea, que es más cara y se obtiene en menor cantidad, requiere muchos pozos, muchos motores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el tema es que cuando el problema deja de ser cantidad para ser calidad, se requiere otros actores, ¿no? Y un diálogo de igual a igual entre quienes trabajan en aspectos de calidad, de cantidad, que obviamente son ingenieros, de quienes tienen que ver con la calidad del agua, ¿no? Que son otras disciplinas, ¿no? Fundamentalmente biólogos, pero también geógrafos para determinar la distribución en el espacio de las distintas actividades, en fin. Y eso todavía, digamos, hay una cierta hegemonía dada por el prestigio bien ganado seguramente de ciertas profesiones, y entonces se sigue apostando como plan B, ¿no? A una alternativa similar a la que nos trajo problemas, ¿no? ¿Qué es eso de una alternativa similar a la que nos trajo problemas? Bueno, es decir, por ejemplo, la represa del Casupá, ¿no? Entonces la OCE piensa, bueno, vamos a hacer otra represa, que significa, bueno, van a hacer otra represa en otra área agrícola, ¿no? Y en otro arroyo que ya tiene altos niveles de fósforo, ¿no? Entonces vamos a tener otro Paso Severino. Paso Severino está totalmente eutrofizado, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos en el saneamiento, etcétera, pero bueno, tienen los tambos, tienen la agricultura, ¿no? Y después que se sedimentaron a su vez 30 centímetros de barro en Paso Severino, con esos 30 centímetros de barro viene todo el fósforo, ha quedado ahí, se resuspende cada vez que hay viento, etcétera, con lo cual es muy difícil volver atrás. Entonces la solución para el problema de calidad no es seguir aumentando cantidad en embalses. Y a su vez empiezan a haber cosas contradictorias, es decir... La solución, si entiendo bien, es la regulación, para empezar, de una serie de actividades. ¿Y qué más? Bueno, y posiblemente buscar nuevamente trabajar con otras fuentes alternativas, como puede ser efectivamente el agua subterránea. Ajá. En un repaso rápido, a ver, las causas de estos problemas de contaminación y que después repercuten en el agua que sirve OCE, las causas son en distintas proporciones según el lugar y según la época, pero estamos hablando de
agroquímicos utilizados en el agro, efluentes provenientes de los tambos, efluentes de actividades industriales, aguas servidas de casas de familia en zonas donde no hay saneamiento, y además también el cambio climático. Bueno, sin lugar a dudas, es decir, estos floraciones o explosiones, para decirlo en términos vulgares, de cianobacterias se producen en parte por un problema de temperatura y por un problema de luminosidad, ¿no? Es decir, son organismos fotosintéticos, ¿no? Es decir, cuanto más sol, mejor para ellos, y a su vez cuanto más temperatura dentro de ciertos rangos también. Eso no cabe ninguna duda. El problema fundamental, de todas maneras, es la presencia de fósforo y nitrógeno, ¿no? Y el fósforo y nitrógeno, aclaremos de dónde vienen. Bueno, viene de los fertilizantes, sin lugar a dudas, de la agricultura, por supuesto que viene de los tambos, por supuesto que viene de una cantidad, de todas maneras, de población que no está conectada a redes que tengan tratamiento terciario, ¿no? Porque el tratamiento terciario es el que se requiere para este tipo de remociones. El fósforo, ¿qué es el tratamiento muy difícil, terciario? El que logra finalmente remover fósforo y nitrógeno, ¿no? Y ahí vamos al problema de los filtros, de qué tipo de filtros. Bueno, ahí no es solo un problema de filtros, sino es un problema de tipo de tratamiento que se le hace al agua, es decir, entraríamos en un tema bastante complejo. Enseguida vamos a volver por ese lado, pero la salud, ¿en qué medida está comprometida con este tipo de episodios? Pregunto, usted, por ejemplo, ha alertado por el aumento de casos de cáncer en las poblaciones cercanas a Rincón del Bonete. ¿Se ha podido establecer relación entre esa situación y la calidad del agua del Río Negro? No, en absoluto, y además eso fue hace muchísimo tiempo, así había sido tratado en el Consejo de Facultad de Ciencias, luego los datos no confirmaron tal cosa, ¿no? Usted también habló en determinado momento de que había que vincular con estos procesos aquel caso de muerte de ovejas en las costas del Río Negro. Eso sí, sin duda, esa es la relación causal de la muerte de ovejas en el embalse del Río Negro, fue efecto de la microcistina, ¿no? Eso, en ese caso no hay duda, ¿no? Lo que pasa es que el sistema veterinario no estaba preparado para observar este tipo de cosas, pero usted busca en la web, inclusive en la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y dice que estas toxinas generan mortandad en animales. Hablemos entonces, mínimamente, aunque sea, de la microcistina. ¿Qué clase de impactos en la salud humana pueden provocar estos problemas de contaminación? Se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta lo que se dijo ayer durante la interpelación a la ministra de Vivienda y Medio Ambiente. El diputado Germán Cardoso habló de la peligrosidad de la microcistina, que advirtió, 10 veces más potente que el cianuro. Es una toxina que afecta severamente la salud del ser humano. La microcistina es producida por las floraciones de cianobacterias tóxicas de aguas superficiales. Bueno, eso es efectivamente así. Digamos, normalmente se filtra con carbón activado, que es lo que está haciendo la OCE en este momento. Lo que a mí me preocupa... ¿Qué es la microcistina? La microcistina es una toxina generada por estas cianobacterias, fundamentalmente a medida que van muriendo, van liberando, ¿no?, esas toxinas. ¿Y acumuladas en el cuerpo humano, qué producen? Son bioacumulables, o sea, se acumulan efectivamente, como otras sustancias, y pues son hepatotóxicas, por supuesto, carcinogénicas, teratogénicas. ¿Podemos traducir todo eso? Hepatotóxicas, ¿qué es? O sea, que afectan el hígado, digamos, de las personas. ¿Qué más? Y pueden producir problemas tumorales, digamos, con el andar del tiempo, por encima de ciertas dosis. Es decir, por algo se establecen límites en relación a lo que se puede tomar y que sea considerado tóxico. Ahora, una cosa es la toxicidad aguda, y otra cosa es la que se puede generar bebiendo 70 años agua con toxinas. Claro, afortunadamente no las tenemos durante todo el año, ¿no? Son cosas que ocurren con cierta frecuencia en los meses cálidos en general. Bueno, en el caso de Paso Palmar, yo debo decir que el año pasado, durante el invierno se mantuvieron, lo cual me dejó más preocupado de lo que lo estaba generalmente. Uno pensaba, bueno, hay un periodo en que esto ocurre, después desaparece.
Ahora, mi preocupación fundamental no es en general en los lugares donde la OCE trabaja con tan buena tecnología como es Maldonado y Montevideo, ¿no? Más allá que se le escape a veces el color, el olor y el sabor, creo poco que se le escapen las toxinas por encima de la norma. Bueno, la norma es una norma, de todas maneras, yo siempre digo, estas cosas siempre cotizan a la baja, ¿no? Los plaguicidas, todo ese tipo de cosas, cada vez se decide que hay que bajar porque siguen teniendo efecto, como ocurre con el caso, por ejemplo, del arsénico. Digamos, hay sustancias que si uno revisa la Agencia Americana de Protección Ambiental, digamos, valor admisible tanto, valor deseable cero, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos, en realidad yo he dicho esas cosas, entre otras cosas, para sacudir las cabezas, pero es muy difícil establecer las relaciones causales, sobre todo para un país como el nuestro. Es decir, son las universidades de los países de primera línea en materia de investigación las que han logrado finalmente, con un complejísimo proceso de investigación, determinar relaciones causales en alguno de estos problemas. Es decir, ¿cuánto nos llevó? Pero entonces, lo que usted ha declarado en todos estos años, ¿no es alarmismo? Bueno, puede ser que se le pueda llamar No se así. le va la mano en la exigencia, pueden sostener, ¿verdad? Pero Hasta algunos gobernantes. Por supuesto que sí, y además lo sostienen. Y pueden tener razón. Yo lo que digo es que la gente tiene que estar prevenida, ¿verdad? Y que existen evidencias de que somos una población de riesgo, ¿no? El Uruguay es una población de riesgo. Estamos en los primeros lugares del mundo en materia de ciertos cánceres, algunos de los cuales tienen relación con el agua. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? No estoy afirmando porque, bueno, yo soy un científico, digo, lo único que puedo dar es una hipótesis para ser probada. Algunos científicos las han tomado y este tipo de investigación en algunos casos se está haciendo. No han llegado tampoco a demostrar de que sea así, porque es muy difícil. Las muestras tienen que ser muy grandes. Hay muchos factores predisponentes en la sociedad uruguaya, pero también lo hay en la sociedad francesa, más o menos los mismos, ¿no? Pero estamos por encima de ellos, claramente. Como se imaginará, ingeniero Panario, hay cantidad de preguntas de los oyentes y algunas apuntan a que usted dé recomendaciones sobre qué hacer entonces con el agua, teniendo en cuenta estos inconvenientes, estos riesgos de los que hablaba. Por ejemplo, quiere saber uno de los oyentes si para cocinar se puede utilizar tranquilamente el agua de OCE. ¿Hervirla inactiva las cianobacterias? No, en absoluto. No inactiva las toxinas de las cianobacterias, ni elimina, digamos que el agua se hierve para evitar patógenos. El agua de OCE no contiene patógenos, por lo tanto hervirla o no hervirla es lo de menos. Y tomarla o no tomarla también es lo de menos. ¿Cómo que tomarla o no tomarla es lo de menos si usted ha dicho que, sí. que usted, por ejemplo, no toma agua de OCE? Yo digo que no tomo, pero en realidad también a veces tomo, porque cuando uno toma un café, toma agua de OCE, toma un té por ahí, hasta un refresco muchas veces está generado con agua de OCE. Entiendo, pero en definitiva... Es un problema de cantidad y tiempo. Claro, en definitiva toma menos agua de OCE que otra gente. Bueno, efectivamente, eso es así. ¿Por qué usted recomienda que, incluso en épocas normales, sin que esté de por medio un incidente como este de Maldonado de ahora, mejor no tomar agua de OCE o tomar agua de OCE, pero habiendo colocado filtros en determinadas canillas de la casa? Bueno, hay un problema de que es inherente al tratamiento que se le hace, que es el ataque del hipoclorito de sodio, que es lo que se utiliza para desactivar los microorganismos, sobre la materia orgánica, ¿no? Eso genera compuestos peligrosos, como se llaman trialometanos, y esos forman parte del proceso. En general se encuentran por debajo de la norma, pero, en fin, como todos los oyentes podrán percibir, el agua llega todavía con cloro remanente a las canillas, ¿verdad? Quiere decir que en su trayecto, si se agrega materia orgánica, porque tenga una filtración el caño, las tuberías antiguas de hierro, ese tipo de cosas, ese cloro va a seguir actuando, atacando materia orgánica y generando trialometanos. Y de ese no tiene control ningún análisis, porque la OCE analiza el agua en el momento en que la envía
¿no? Pero no se analiza cuando se recibe. A su vez, hay una gran cantidad de conexiones de la OCE que están bajo caños de plomo. Ciudad Vieja, parte del centro, algunos lugares de Malvin. Eso ¿no? puede ocurrir incluso en edificios. No, claro que sí, por supuesto. Dentro mismo de un edificio. Bueno, edificios, dentro del mismo edificio, cañería de plomo ya quedan pocas, ¿no? Y esa es responsabilidad en todo caso de los propietarios. Pero la conexión no es responsabilidad de los propietarios, es responsabilidad de la OCE. Y hace un tiempo había 13.000 conexiones con plomo. En Londres se eliminaron las conexiones con plomo en el año 36, cuando se descubrió que el bajo rendimiento de los niños en las escuelas estaba vinculado a la presencia de plomo en el agua potable. Impresionante ese dato. Bueno, por eso yo digo, bien, en algunos lugares no habrá ningún problema. Si yo estoy en este momento viviendo en San Luis, la mayor parte del tiempo el agua de San Luis viene de pozos que hay en San Luis. Bueno, la puedo tomar con total tranquilidad, ¿no? A veces la gente se preocupa porque el agua sale blanca, dicen. Bueno, cuando sale blanca casi siempre es agua de pozo, ¿no? Sale blanca, pero después son burbujas que desaparecen a continuación, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de filtros hay que utilizar? Bueno, lo que pasa es que depende de lo que usted quiera filtrar, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades del interior el problema es arsénico. Vamos para atrás. Colóquese en el lugar del oyente que tiene que resolver el tema en su casa. ¿Qué tipo de filtro tiene que poner? Pero yo no sé cuál es su casa y cuál es su problema, porque las distintas fuentes de agua potable tienen distintos problemas. Entonces si tiene la conexión, solución es más complicada de lo que parece. Por supuesto, si tiene conexión de caño de plomo no lo va a arreglar con carbón activado. Si está recibiendo arsénico porque está en una zona de esas que hay, que el agua naturalmente, el agua de pozo trae arsénico, tampoco lo puede resolver con carbón activado. Hay que usar otros sistemas de depuración, que por supuesto existen y todavía no los puedo explicar en 10 minutos. Y lo puede hacer cada quien además. Las empresas que proveen filtros familiares, para uso familiar, ¿tienen en cuenta todos esos factores o distribuyen filtros al barrer? Hay de todo un poco, ¿verdad? Hay filtros al barrer que lo único que filtran es material particulado, simplemente. Hay algunos que son solo con carbón activado, hay otros que tienen efectivamente, digamos, casi todo lo necesario para filtrar casi cualquier cosa. Digo casi porque, por ejemplo, el arsénico muchos no lo filtran. Bueno, hay algunos, los que tienen ósmosis inversa, que son carísimos, que por supuesto filtran prácticamente todo, ¿no? Entonces, digo, yo no puedo dar una receta, digo, cada lugar tiene un problema diferente. ¿Qué le vamos a hacer? Es un problema complejo, por supuesto. ¿Y usted no está trabajando para las empresas importadoras de filtros? No, porque se le ha dicho eso, ¿no? No, sí, me han dicho cualquier, o para las empresas que venden agua embotellada que no controla nadie, por otra parte, porque lo debiera controlar el Ministerio de Salud Pública, pero yo nunca he visto un resultado, ¿no?, de un análisis de las aguas que embotelladas. ¿Usted confía también del agua embotellada? En algunos casos sí, le puedo decir más. Había un agua embotellada que en la etiqueta antes traía el análisis, y en el análisis venían dosis de nitratos que estaban por encima de la norma, ¿no? Y cuando yo dije eso por la prensa, cambiaron la etiqueta. Entonces, yo qué sé, a lo mejor ya ahora además cambiaron la fuente. Pero quiero decir, sí, desconfío también del agua embotellada, desconfío de los filtros, ¿no? Y desconfío de la OCE. ¿Qué le voy a hacer? Por supuesto. Usted es un agitador. Por lo menos es un agitador, ¿no? Bueno, llámele como quiera. No, digo agitador en el buen sentido del término, ¿no? Trato de ser realista. Usted pone el acento en determinados aspectos que quizás no se están teniendo en cuenta con la seriedad que el asunto merece. Tampoco dice que estemos ante una catástrofe, tampoco dice que nos vayamos a morir si tomamos el agua de OCE. Usted dice, ojo con esto, aquello y con lo demás allá. Efectivamente, y a su vez la gente, los gobiernos en general temen el escándalo público, ¿no? Bueno, en Uruguay no existe escándalo público. Estamos en una sociedad madura que sabe que tiene que preocuparse de un tema, ¿no? Pero yo no he visto a nadie que le haya dado un ataque de pánico porque no puede tomar agua. La gente sigue tomando el agua de la canilla si no tiene otra, porque a su vez económicamente para la mayor parte de la gente no puede acceder a un filtro de primer nivel. Ese es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con quien no puede pagar un filtro para su casa? Por supuesto, es así, efectivamente. Se puede fabricar un filtro, ¿no? Pero tiene que saber qué filtro va a fabricar, porque depende del
de dónde esté. Entonces algunos, finalmente, aunque sean fabricados por la persona, empiezan a ser caros, porque si tienen que ponerle resinas intercambiadoras, por ejemplo, ya la resina intercambiadora, si bien no es tan cara, pero si uno lo va a comprar es carísima, porque para comprarla y que no sea cara hay que comprarla en enormes volúmenes, ¿no? Entonces si uno va a buscar 1 kilo de resinas intercambiadoras, le va a salir carísimo. Entonces yo, digamos, mi preocupación va por esos lados también, es decir, bueno, en campaña la gente se puede resolver con agua propia de su pozo superficial porque no está contaminado, o en lugares que no hay tanto tránsito puede hacer un aljibe, recoger el agua del techo. Yo me crié tomando agua de aljibe, ¿no? En mi casa de Pando, después se empezó a tomar agua de Oce. Pero ¿y el agua del techo ahora no resulta también poco confiable, teniendo en cuenta las lluvias ácidas y todo ese tipo de fenómenos? El problema no es la acidez, el problema son cuando aparecen metales pesados, cuando aparecen ese tipo de cosas, ¿verdad? Para ir terminando, ingeniero Panario, un par de preguntas. OCE invirtió más de 40 millones de dólares en la cuenca del río Santa Lucía. ¿Usted conoce el detalle de esas inversiones? ¿Le parece suficiente esa reacción que hubo en los últimos años? Sí, sí. Además, OCE puede hacer lo que puede hacer. Es decir, a OCE le llega el agua que le llega y lo que tiene que hacer es hacer el mejor tratamiento posible y eso lo ha venido haciendo, digo yo. Pero concretamente, ¿OCE tiene los filtros de carbón activado correspondientes? En la cuenca del Santa Lucía sí, en Aguas Corrientes sí los tiene. En Maldonado el proceso es otro, pero ha sido bastante eficiente a un costo altísimo, por supuesto, ¿no? Que es parte de las cosas que yo me quejo, ¿no? Es decir, se privatizan los beneficios de los procesos productivos y se socializan los desperdicios, porque finalmente, ¿no? Esos $300.000 que le está costando la OCE los pago yo, los paga usted, los paga el oyente. $300.000, esta crisis le está costando a OCE en Maldonado. Exactamente. Entonces, lo que se ha hecho en Aguas Corrientes, lo que ha hecho OCE en su planta en la zona del río Santa Lucía, está bien encaminado. Sin duda. ¿Cómo ve las otras líneas de acción que se han planteado desde el gobierno? En realidad, en la administración Mujica se puso en marcha un plan relativo a la cuenca del río Santa Lucía a raíz del episodio aquel de marzo de 2013. Efectivamente, pero después la ejecutividad de ese plan fue más o menos cero. Y después, además, bueno, ese plan tenía bastantes cosas muy bien pensadas y otras que estaban equivocadas por falta de una visión interdisciplinaria, de un diálogo franco entre disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál medida estaba mal enfocada? Por ejemplo, los límites en relación hasta dónde se puede plantar un cultivo sobre las vías de drenaje que alimentan Aguas Corrientes, es decir, ponían un límite fijo en función de los padrones sin tener en cuenta que el río Santa Lucía puede crecer y en algunos lugares avanzar, yo que sé, 1 kilómetro tierra adentro. Entonces, el área de inundación es lo importante y no el borde, para decir un ejemplo, ¿no? Y después, bueno, hay una cantidad de planes relativamente contradictorios. Vamos a hacer represas para riego por todos lados. Ese es el plan del Ministerio de Agricultura. Bueno, cada represa, según donde se haga y según la calidad de agua que le llegue a ese embalse, puede ser un foco, ¿no?, de producción de cianobacterias que después vamos a lanzar, ¿no?, hacia los lugares donde se saca el agua para potabilizar. O sea, hay que evitar, digamos, hay que generar un diálogo interdisciplinario realmente, explicarle después al sistema político cuáles son las interacciones que se producen entre ciertas actividades que se planifican, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que queremos, ¿no? ¿Queremos agua potable o queremos producción de soja transgénica con glifosato que ahora se sabe que a su vez es cancerígeno, etcétera, ¿no? O sea, bueno, hay que tomar decisiones políticas, o sea. Ingeniero Panario, usted decía, hay que tomar decisiones políticas, pero al mismo tiempo hay que cambiar la cabeza, parece, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que hay que generar es a su vez un diálogo interdisciplinario en relación a qué, cómo, dónde y cuándo, cosa que puede ocurrir a nivel de las comisiones de cuenca. Pero hasta el presente no estaba ocurriendo, ¿verdad? Es decir, que como no es vinculante sus decisiones, en general ni siquiera llegaban a las zonas de decisión, ¿no? Entonces las actas no eran conocidas por quienes tomaban la decisión, ni siquiera conocidas, yo no digo que les hicieran caso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay que cambiar unas cuantas cosas para que esto funcione. Y por último, los organismos que deben controlar
¿Tienen la infraestructura? ¿Tienen el personal? ¿Están en condiciones? En algunos casos sí, en otros no. Es decir, en caso de la agricultura, por ejemplo, no hay ninguna duda de que no se tiene la capacidad de controlar el uso del suelo, ¿no? Es decir, los planes estos de manejo hasta ahora, que son un paso adelante sin lugar a dudas, pero son un saludo a la bandera si no se controla. ¿Cuál fue el plan? Nadie lee cómo se hizo ese plan, siendo que los agrónomos en general no están formados para la conservación de suelos. En segundo lugar, tampoco se controla si el plan se cumple. Entonces, bueno, digamos, y no se puede controlar, entre otras cosas, porque tampoco se tiene la cantidad de personal para hacerlo. En otro tipo de temas, sí, yo qué sé, la Dinama tiene bastante personal y eventualmente puede recurrir a otros funcionarios, digamos, para aumentar su capacidad de control. De todas maneras, debería incorporarse más personal capacitado en materia de control, no hay duda. Y según la época, pero estamos hablando de agroquímicos utilizados en el agro, efluentes provenientes de los tambos, efluentes de actividades industriales, aguas servidas de casas de familia en zonas donde no hay saneamiento, y además también el cambio climático. Bueno, sin lugar a dudas, es decir, estos floraciones o explosiones, para decirlo en términos vulgares, de cianobacterias se producen en parte por un problema de temperatura y por un problema de luminosidad, ¿no? Es decir, son organismos fotosintéticos, ¿no? Es decir, cuanto más sol, mejor para ellos, y a su vez cuanto más temperatura dentro de ciertos rangos también. Eso no cabe ninguna duda. El problema fundamental, de todas maneras, es la presencia de fósforo y nitrógeno, ¿no? Y el fósforo y nitrógeno, aclaremos de dónde vienen. Bueno, viene de los fertilizantes, sin lugar a dudas, de la agricultura, por supuesto que viene de los tambos, por supuesto que viene de una cantidad de todas maneras de población que no está conectada a redes que tengan tratamiento terciario, ¿no? Porque el tratamiento terciario es el que se requiere para este tipo de remociones. El fósforo, ¿qué es el tratamiento es muy difícil, terciario? El que logra finalmente remover fósforo y nitrógeno, ¿no? Y ahí vamos al problema de los filtros, de qué tipo de filtros. Bueno, ahí no es solo un problema de filtros, sino es un problema de tipo de tratamiento que se le hace al agua, es decir, entraríamos en un tema bastante complejo. Enseguida vamos a volver por ese lado, pero la salud, ¿en qué medida está comprometida con este tipo de episodios? Pregunto, usted, por ejemplo, ha alertado por el aumento de casos de cáncer en las poblaciones cercanas a Rincón del Bonete. ¿Se ha podido establecer relación entre esa situación y la calidad del agua del Río Negro? No, en absoluto, y además eso fue hace muchísimo tiempo, así había sido tratado en el Consejo de Facultad de Ciencias, luego los datos no confirmaron tal cosa, ¿no? Usted también habló en determinado momento de que había que vincular con estos procesos aquel caso de muerte de ovejas en las costas del Río Negro. Eso sí, sin duda, esa es la relación causal de la muerte de ovejas en el embalse del Río Negro, fue efecto de la microcistina, ¿no? Eso, en ese caso no hay duda, ¿no? Lo que pasa es que el sistema veterinario no estaba preparado para observar este tipo de cosas, pero usted busca en la web, inclusive en la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y dice que estas toxinas generan mortandad en animales. Hablemos entonces, mínimamente, aunque sea, de la microcistina. ¿Qué clase de impactos en la salud humana pueden provocar estos problemas de contaminación? Se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta lo que se dijo ayer durante la interpelación a la ministra de Vivienda y Medio Ambiente. El diputado Germán Cardoso habló de la peligrosidad de la microcistina, que es, advirtió, 10 veces más potente que el cianuro. Es una toxina que afecta severamente la salud del ser humano. La microcistina es producida por las floraciones de cianobacterias tóxicas de aguas superficiales. Bueno, eso es efectivamente así. Digamos, normalmente se filtra con carbón activado, que es lo que está haciendo la OCE en este momento. Lo que a mí me preocupa... ¿Qué es la microcistina? La microcistina es una toxina generada por estas cianobacterias, fundamentalmente cuando a medida que van muriendo, van liberando, ¿no?, esas toxinas. ¿Y acumuladas en el cuerpo humano, qué producen? Son bioacumulables, o sea, se acumulan efectivamente, como otras sustancias, y pues son hepatotóxicas,
por supuesto, carcinogénicas, teratogénicas. Podemos traducir todo eso. Hepatotóxicas, ¿qué es? O sea, que afectan el hígado, digamos, de las personas. ¿Qué más? Y pueden producir problemas tumorales, digamos, con el andar del tiempo, por encima de ciertas dosis. Es decir, por algo se establecen límites en relación a lo que se puede tomar y que sea considerado tóxico. Ahora, una cosa es la toxicidad aguda y otra cosa es la que se puede generar bebiendo 70 años agua con toxinas. Claro, afortunadamente no las tenemos durante todo el año, ¿no? Son cosas que ocurren con cierta frecuencia en los meses cálidos en general. Bueno, en el caso de Paso Palmar, yo debo decir que este año el año pasado, durante el invierno se mantuvieron, lo cual me dejó más preocupado de lo que lo estaba generalmente. Uno pensaba, bueno, hay un periodo en que esto ocurre, después desaparece. Ahora, mi preocupación fundamental no es ya por el viento, no ya por el oleaje, sino por el estado del agua misma por dentro, ¿no? Efectivamente. Una última pregunta para venir luego al asunto de fondo. Usted dice que el agua de OCE no es confiable desde hace 15 años. Y además remarca que ha venido alertando sobre estas situaciones desde 1990. Así es. Entonces, ¿se puede decir que estos problemas en realidad no tienen su origen en el boom agroindustrial? Bueno, empezaron antes, no tengo ninguna duda. La primera floración de algas de este tipo, oceanobacterias, la presencié cuando estaba trabajando en Salto Grande, cuando se estaba construyendo la represa, ¿no? Quiere decir que estos problemas vienen de larga data. Lo que se ha incrementado es su frecuencia e intensidad. Ajá. ¿Cuáles son las causas entonces? ¿Podemos hacer un repaso? Bueno, las causas son muy diversas y han ido cambiando con el tiempo, porque en algún momento el tema del saneamiento de los pueblos del interior o de las ciudades del interior era un tema crucial. La OCE ha venido generando plantas de tratamiento terciario en una cantidad enorme de centros poblados. Pero entonces, por ese lado se empieza a prevenir, pero por el otro lado empieza el boom del desarrollo de la agricultura en todo el territorio y el aumento del área ocupada por cultivos en función de nuevas tecnologías. Con lo cual, mientras se previenen por un lado con ciertas inversiones, se deteriora por otro. Y además, yo lo que quiero remarcar es que acá hay un problema que es un problema casi yo diría de mentalidad de la dirigencia técnica en relación a esta temática. Durante muchos años lo importante era la cantidad de agua, ¿no? Y ¿cómo que era lo importante de la cantidad de agua? Claro, es decir, cuando no teníamos problemas serios de calidad, la importancia era la cantidad para darle agua potable cada vez a una población mayor. Ajá. Y con eso Uruguay llegó al récord de prácticamente tener el 90 y tantos % de la población conectada a cañerías, digamos, donde proviene agua potable. Ahora, cuando el tema era cantidad, se apostó a las vías superficiales, es decir, a ríos, arroyos, embalses, etcétera, y se fue abandonando también lo que se usaba como agua subterránea, que es más cara y se obtiene en menor cantidad, requiere muchos pozos, muchos motores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el tema es que cuando el problema deja de ser cantidad para ser calidad, se requiere otros actores, ¿no? Y un diálogo de igual a igual entre quienes trabajan en aspectos de calidad, de cantidad, que obviamente son ingenieros, de quienes tienen que ver con la calidad del agua, ¿no? Que son otras disciplinas, ¿no? Fundamentalmente biólogos, pero también geógrafos para determinar la distribución en el espacio de las distintas actividades, en fin. Y eso todavía, digamos, hay una cierta hegemonía dada por el prestigio bien ganado seguramente de ciertas profesiones, y entonces se sigue apostando como plan B, ¿no? A una alternativa similar a la que nos trajo problemas, ¿no? ¿Qué es eso de una alternativa similar a la que nos trajo problemas? Bueno, es decir, por ejemplo, la represa del Casupá,
¿no? Entonces la OCE piensa, bueno, vamos a hacer otra represa, que significa, bueno, van a hacer otra represa en otra área agrícola, ¿no? Y en otro arroyo que ya tiene altos niveles de fósforo, Ajá. ¿no? Entonces vamos a tener otro Paso Severino. Paso Severino está totalmente eutrofizado, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos en el saneamiento, etcétera, pero bueno, tienen los tambos, tienen la agricultura, ¿no? Y después que se sedimentaron a su vez 30 centímetros de barro en Paso Severino, con esos 30 centímetros de barro viene todo el fósforo, ha quedado ahí, se resuspende cada vez que hay viento, etcétera, con lo cual es muy difícil volver atrás. Entonces la solución para el problema de calidad no es seguir aumentando cantidad en embalses. Y a su vez empiezan a haber cosas contradictorias. Es decir, La solución, si entiendo bien, es la regulación, para empezar, de una serie de actividades. ¿Y qué más? Bueno, y posiblemente buscar nuevamente trabajar con otras fuentes alternativas, como puede ser efectivamente el agua subterránea. Ajá. En un repaso rápido, a ver, las causas de estos problemas de contaminación y que después repercuten en el agua que sirve OCE, las causas son en distintas proporciones según el lugar. A su vez, hay una gran cantidad de conexiones de la OCE que están bajo caños de plomo. Ciudad Vieja, parte del centro, algunos lugares de Malvin. Eso, ¿no?, puede ocurrir incluso en edificios. No, claro que sí, por supuesto. Dentro mismo de un edificio. Bueno, edificios, dentro del mismo edificio, cañería de plomo ya quedan pocas, ¿no? Y esa es responsabilidad en todo caso de los propietarios. Pero la conexión no es responsabilidad de los propietarios, es responsabilidad de la OCE. Y hace un tiempo había 13.000 conexiones con plomo. En Londres se eliminaron las conexiones con plomo en el año 36, cuando se descubrió que el bajo rendimiento de los niños en las escuelas estaba vinculado a la presencia de plomo en el agua potable. Impresionante ese dato. Bueno, por eso yo digo, bien, en algunos lugares no habrá ningún problema. Si yo estoy en este momento viviendo en San Luis, la mayor parte del tiempo el agua de San Luis viene de pozos que hay en San Luis. Bueno, la puedo tomar con total tranquilidad, ¿no? A veces la gente se preocupa porque el agua sale blanca, dicen. Bueno, cuando sale blanca casi siempre es agua de pozo, ¿no? Sale blanca, pero después son burbujas que desaparecen a continuación, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de filtros hay que utilizar? Bueno, lo que pasa es que depende de lo que usted quiera filtrar, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades del interior el problema es arsénico. Vamos para atrás. Colóquese en el lugar del oyente que tiene que resolver el tema en su casa. ¿Qué tipo de filtro tiene que poner? Pero yo no sé cuál es su casa y cuál es su problema, porque las distintas fuentes de agua potable tienen distintos problemas. Entonces si tiene la conexión solución es más complicada de lo que parece. Por supuesto, si tiene conexión de caño de plomo no lo va a arreglar con carbón activado. Si está recibiendo arsénico porque está en una zona de esas que hay, que el agua naturalmente, el agua de pozo trae arsénico, tampoco lo puede resolver con carbón activado. Hay que usar otros sistemas de depuración, que por supuesto existen y todavía no los puedo explicar en 10 minutos. Y lo puede hacer cada quien además. Las empresas que proveen filtros familiares, para uso familiar, ¿tienen en cuenta todos esos factores o distribuyen filtros al barrer? Hay de todo un poco, ¿verdad? Hay filtros al barrer que lo único que filtran es material particulado, simplemente. Hay algunos que son solo con carbón activado, hay otros que tienen efectivamente, digamos, casi todo lo necesario para filtrar casi cualquier cosa. Digo casi porque, por ejemplo, el arsénico muchos no lo filtran. Bueno, hay algunos, los que tienen ósmosis inversa, que son carísimos, que por supuesto filtran prácticamente todo, ¿no? Entonces, digo, yo no puedo dar una receta, digo, cada lugar tiene un problema diferente. ¿Qué le vamos a hacer? Es un problema complejo, por supuesto. ¿Y usted no está trabajando para las empresas importadoras de filtros? No, porque se le ha dicho eso, ¿no? No, sí, me han dicho cualquier, o para las empresas que venden agua embotellada que no controla nadie, por otra parte, porque lo debía controlar el Ministerio de Salud Pública, pero yo nunca he visto un resultado, ¿no?, de un análisis de las aguas que embotelladas. ¿Usted desconfía también del agua embotellada? En algunos casos sí, le puedo decir más. Había un agua embotellada que en la etiqueta antes traía el análisis, y en el análisis venían dosis de nitratos que estaban por encima de la norma, ¿no? Y cuando yo dije eso por la prensa, cambiaron la etiqueta. Entonces, yo qué sé, a lo mejor ya ahora además cambiaron la fuente.
Pero quiero decir, sí, desconfío también del agua embotellada, desconfío de los filtros, ¿no? Y desconfío del agua. O sea, ¿qué le voy a hacer? Por supuesto, usted es un agitador, por lo menos es un agitador, ¿no? Bueno, llámele como quiera. No, digo agitador en el buen sentido del término, ¿no? Trato de ser realista. Usted pone el acento en determinados aspectos que quizás no se están teniendo en cuenta con la seriedad que el asunto merece. Tampoco dice que estemos ante una catástrofe, tampoco dice que nos vayamos a morir si tomamos el agua de OCE. Usted dice, ojo con esto, aquello y con lo demás allá. Efectivamente, y a su vez la gente, los gobiernos en general temen el escándalo público, ¿no? Bueno, en Uruguay no existe escándalo público. Estamos en una sociedad madura que sabe que tiene que preocuparse de un tema, ¿no? Pero yo no he visto a nadie que le haya dado un ataque de pánico porque no puede tomar agua. La gente sigue tomando el agua de la canilla si no tiene otra, porque a su vez económicamente para la mayor parte de la gente no puede acceder a un filtro de primer nivel. Ese es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con quien no puede pagar un filtro para su casa? Por supuesto, es así, efectivamente. Se puede fabricar un filtro, ¿no? Pero tiene que saber qué filtro va a fabricar, porque depende de dónde esté. Entonces algunos, finalmente, aunque sean fabricados por la persona, empiezan a ser caros, porque si tienen que ponerle, en general en los lugares donde la OCE trabaja con tan buena tecnología como es Maldonado y Montevideo, ¿no? Más allá que se le escape a veces el color, el olor y el sabor, creo poco que se le escapen las toxinas por encima de la norma. Bueno, la norma es una norma, de todas maneras, yo siempre digo, estas cosas siempre cotizan a la baja, ¿no? Los plaguicidas, todo ese tipo de cosas, cada vez se decide que hay que bajar porque siguen teniendo efecto, como ocurre con el caso, por ejemplo, del arsénico. Digamos, hay sustancias que si uno revisa la Agencia Americana de Protección Ambiental, digamos, valor admisible tanto, valor deseable cero, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos, en realidad yo he dicho esas cosas, entre otras cosas, para sacudir las cabezas, pero es muy difícil establecer las relaciones causales, sobre todo para un país como el nuestro. Es decir, son las universidades de los países de primera línea en materia de investigación las que han logrado finalmente, con un complejísimo proceso de investigación, determinar relaciones causales en alguno de estos problemas. Es decir, ¿cuánto nos llevó? Pero entonces, lo que usted ha declarado en todos estos años, ¿no es alarmismo? Bueno, puede ser que se le pueda llamar no se así. Le va la mano en la exigencia, pueden sostener, ¿verdad? Pero hasta algunos gobernantes. Por supuesto que sí, y además lo sostienen. Y pueden tener razón. Yo lo que digo es que la gente tiene que estar prevenida, ¿verdad? Y que existen evidencias de que somos una población de riesgo, ¿no? El Uruguay es una población de riesgo. Estamos en los primeros lugares del mundo en materia de ciertos cánceres, algunos de los cuales tienen relación con el agua. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? No estoy afirmando porque, bueno, yo soy un científico, digo, lo único que puedo dar es una hipótesis para ser probada. Algunos científicos las han tomado y este tipo de investigación en algunos casos se está haciendo. No han llegado tampoco a demostrar de que sea así, porque es muy difícil. Las muestras tienen que ser muy grandes. Hay muchos factores predisponentes en la sociedad uruguaya, pero también lo hay en la sociedad francesa, más o menos los mismos, ¿no? Pero estamos por encima de ellos, claramente. Como se imaginará, ingeniero Panario, hay cantidad de preguntas de los oyentes y algunas apuntan a que usted dé recomendaciones sobre qué hacer entonces con el agua, teniendo en cuenta estos inconvenientes, estos riesgos de los que hablaba. Por ejemplo, quiere saber uno de los oyentes si para cocinar se puede utilizar tranquilamente el agua de OCE. ¿Hervirla inactiva las cianobacterias? No, en absoluto. No inactiva las toxinas de las cianobacterias, ni elimina, digamos que el agua se hierve para evitar patógenos. El agua de OCE no contiene patógenos. Por lo tanto, hervirla o no hervirla es lo de menos.
Y tomarla o no tomarla también es lo de menos. ¿Cómo que tomarlo o no tomarla es lo de menos si usted ha dicho que, Sí, que sí. usted, por ejemplo, no toma agua de OCE? Yo digo que no tomo, pero en realidad también a veces tomo, porque cuando uno toma un café, toma agua de OCE, toma un té por ahí, hasta un refresco muchas veces Bueno, está generado con agua de entiendo, OCE. pero en Es decir, definitiva... es un problema en de definitiva, cantidad y tiempo. Claro, en definitiva toma menos agua de OCE que otra gente. Bueno, efectivamente, eso es así. ¿Por qué usted recomienda que, incluso en épocas normales, sin que esté de por medio un incidente como este de Maldonado de ahora, mejor no tomar agua de OCE o tomar agua de OCE, pero habiendo colocado filtros en determinadas canillas de la casa? Bueno, hay un problema de que es inherente al tratamiento que se le hace, que es el ataque del hipoclorito de sodio, que es lo que se utiliza para desactivar los microorganismos, sobre la materia orgánica, ¿no? Eso genera compuestos peligrosos, como se llaman trialometanos, y esos forman parte del proceso. En general se encuentran por debajo de la norma, pero, en fin, como todos los oyentes podrán percibir, el agua llega todavía con cloro remanente a las canillas, ¿verdad? Quiere decir que en su trayecto, si se agrega materia orgánica porque tenga una filtración el caño, las tuberías antiguas de hierro, ese tipo de cosas, ese cloro va a seguir actuando, atacando materia orgánica y generando trialometanos. Y de ese no tiene control ningún análisis, porque la OCE analiza el agua en el momento en que la envía, ¿no? Pero no se analiza cuando se recibe. La calidad del agua de OCE ha sido puesta en tela de juicio a raíz de los problemas de contaminación que acaban de afectar a la laguna del Sauce, pero antes también por lo ocurrido hace un par de años en la cuenca del río Santa Lucía. El ingeniero agrónomo Daniel Panario viene advirtiendo sobre estos riesgos desde la década del 90 y ha denunciado varias veces que falta voluntad política para abordar problemas como los que ahora aparecen. ¿Cómo observa él la actitud del nuevo gobierno? En fin, hay varias preguntas que vale la pena formularle y por eso lo hemos invitado. Estamos con el propio ingeniero Panario, que es profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales. Ingeniero Panario, buen día. Buen día, Emiliano. Estaba mirando hace unos días declaraciones del fiscal Enrique Viana. Él ha sostenido que los problemas con el agua de OCE se producen por una cadena de omisiones. El Estado se asocia a privados que contaminan y no ejerce controles ni impone límites. El Poder Judicial no interviene y los jueces no hacen lo que deben hacer. Y los ciudadanos no ejercen su ciudadanía y esperan que alguien les resuelva el problema. ¿Qué dice usted sobre ese paquete? Bueno, en general coincido bastante con el fiscal Viana, ¿verdad? Digamos que no es exactamente la situación actual, por lo menos a nivel de las declaraciones públicas, es decir, el tema fue puesto en la agenda política ya por el propio presidente de la República, ¿no? Bueno, más allá de lo que piense las personas en relación al señor presidente, no cabe duda de su ejecutividad. Por lo tanto, yo entiendo de que estamos entrando en una nueva etapa en relación al problema, ¿no? Pero efectivamente, digamos, la historia anterior es muy parecida a lo que dice el fiscal Viana. Yo creo con todo de que la gente se ha movido, ¿no? Es decir, está preocupada, hay, digamos, la opinión pública, este tema está en primer plano, y yo creo que parte del, digamos, que esté puesto en primer plano en la agenda política es la preocupación de la gente. O sea, yo no creo que la gente se haya quedado pensando, bueno, a ver, que alguien resuelva el problema. Están los comités de cuencas, en los comités de cuencas hay participación de la sociedad civil, digamos, muy claramente. Lo que es cierto que hasta este momento a los comités de cuencas no se le estaba dando ninguna importancia en relación a las cosas que se decían o que se planteaban, porque digamos que no es vinculante la opinión. Ese es un error que tuvo, digamos, el plebiscito del agua, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, frente a las situaciones que se empiezan a dar, la opinión de los comités de cuenca da la impresión que van a tener repercusión. Hace 2 años el agua de las canillas de Montevideo tuvo gusto y olor
desagradables. Eso fue lo que generó una gran preocupación por los problemas de la contaminación del río Santa Lucía. Ahí estalló el tema del río Santa Lucía, pese a que ya se había hablado, por ejemplo, con declaraciones suyas y otros técnicos en el tiempo previo. Ahora está en el tapete el caso de la laguna del Sauce. ¿Hay alguna otra cuenca que usted ponga en alerta en el corto plazo? Yo diría que están prácticamente todos los lugares a donde se están tomando agua superficial, digamos, ¿no? Y que hay embalses, todos tienen problemas. Todos. Prácticamente, digamos, por ejemplo, todas las lagunas costeras, varias de las cuales se utilizan para sacar agua potable, el ejemplo de Laguna Rocha, están con problemas serios. Laguna Castillo está con problemas serios. Los lagos del Rincón del Bonete, Palmar, Baigorria, sobre todo Palmar, es un desastre absoluto desde el punto de vista de su estado en relación a las cianobacterias. El río Uruguay está permanentemente así. El río de la Plata, digamos, este verano, digamos, hubo que crear, en parte por iniciativa mía en Canelones, la bandera roja con una cruz verde, para avisarle a los bañistas de que si bien las condiciones atmosféricas eran correctas, no se podían bañar algunos días por la presencia de las, digamos, las microcistis o, en fin, algunas de estas cianobacterias. Ajá. Claro, usted... sí, está bien. Usted pone el acento en una novedad. Un nuevo tipo de bandera, un nuevo tipo de prohibición de bañarse. Bueno,